Acá ven, por ejemplo, si les hice los pasos para poder desarrollarlos analíticamente a los 3 laboratorios. En el primero, por ejemplo, les dicen el de corte directo. Recuerdan que era la cajita y lo que teníamos que buscar eran los puntos para saber, para sacar la recta compensada esa. ¿Se acuerdan? Tanto en el de corte directo como triaxial, recuerden que lo que nosotros tenemos que buscar es la cohesión y el ángulo de fricción interna. Los gráficos siempre a escala, para poder después compararlos analíticamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, les hago el dibujito, dice ensayo 1, 2 y 3, y nosotros tenemos los valores de sigma o de tau. Recuerden, los valores de sigma o de tau es nuestro objetivo. Si a ustedes le dan P, K o TK, se los divide en el área, ¿recuerdan? Para poder así lograr los valores de las tensiones que nosotros buscamos, no la fuerza PK ni la fuerza TK, sino las tensiones sigma y tau. Ustedes me van preguntando en el momento, por ejemplo, que se quedaron o algo, más que nada esto el resumen de los pasos que tienen que ir haciendo. Una vez ubicados los valores, las tensiones sigma y tau, de cada uno, lo que buscábamos eran nosotros los puntos. ¿Recuerdan? Para trazar la recta compensada. ¿Recuerdan? La recta compensada eran 2 puntos de un lado y uno del otro. Gráficamente ya podemos entonces, trazada la recta esa, podemos sacar gráficamente los valores de la cohesión y el ángulo de fricción interna, porque está a escala el dibujo. Y analíticamente, recuerdan que, acá cuando decíamos que la recta esta, bueno, esa recta era lo que nosotros decíamos la tangente de phi, que teníamos, como teníamos 3 puntos, verificábamos y sacábamos los 3 puntos esos para nosotros después compararlos y hacer un promedio de los 3. ¿Se acuerdan de esa parte? Díganme si se van quedando. Perfecto. Sacábamos el valor entonces del tangente de phi. Recuerden, ese valor que nosotros vamos a sacar es tangente de phi. Después nosotros despejamos phi, haciendo el shift o arco tangente, no sé cómo lo tienen en la calculadora, de ese valor. Ese valor es phi, pero cuando nosotros buscamos, ¿se acuerdan la parte para la fórmula de cohesión de abajo que decimos tangente de phi? Es el valor de, cuando sacamos el valor del promedio de esos 3. Ese es el que va ahí. ¿Sí? No hagan el tangente de este, porque ahí no les va a salir. Sino acá dice que tangente de phi, ¿sí? Entonces sacamos el promedio y ya tenemos analíticamente el valor del ángulo de fricción interna. Y después nos vamos a la cohesión. Espera que le borre que justo escribí todo ahí arriba. Y la cohesión de la forma, ahí vieron que decía de la forma original, que era la recta esa, que nosotros teníamos tau, tangente de phi por sigma más c, más la cohesión, despejamos c. Tenemos, esto lo hacemos en los 3 casos, fíjense según el tiempo que tengan ustedes. Se lo puede hacer en los 3 casos para después ver a ver el promedio de los 3, o si no, de última eligen uno solo, ya que si hicieron el promedio de los 3 y el arco tangente ya está promediado, eligen uno solo. Con uno solo ya lo mismo va a estar bien. Eso fíjense en ustedes en el tiempo, sino para mayor corrección se hace a los 3 y después se los promedia las 3 cohesiones, de los 3 cada uno de los triángulos, si no, hacen de uno solo. ¿Se entiende? Para sacar este, sí haga los 3. Para sacar este, sí haga los 3. Y se saca promedio para poder sacarlo. Para hacer la cohesión, elijan uno solo, por ejemplo, los valores del primer ensayo. Y los ponen acá. ¿Sí? Tangente de phi es el valor que hemos sacado por sigma. Y ahí tenemos el valor de la cohesión. No es necesario hacer los 3. Pueden con uno solo, ya va a estar bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? Perfecto. Me voy al segundo archivo. Esperen un segundito que esto es... Esto se los voy a subir a este y a esta. A estas dos.
Acá estamos. El primero entonces tenemos que es el ensayo, el de corte directo. Este es el de las pesas, que también tenemos los valores de PK y TK, ¿recuerdan? En kilos. El área, pero recuerden, cuando hablamos del área, hablamos del área tanto de la porción, que siempre es cilíndrica, de suelo que estamos analizando. Por eso, entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen que sacar el área, le van a dar o el área directamente o el diámetro y la altura. Y ustedes sacan por la fórmula pi, ¿cómo es? Pi por diámetro cuadrado sobre 4, que sería el área del cilindro. Siempre, y en todos los casos, recuerden que es un cilindro. ¿Sí? En este también, en el de corte directo, nuestro objetivo es sacar sigma, el ángulo de fricción interna y la cohesión. Recuerden, siempre tenemos que sacar nosotros buscar los valores de sigma y de tau. Siempre. ¿Sí? Para sacar los valores de sigma y de tau, siempre es los P o los TK, algunos de esos dos divididos el área. Y ahí vamos a tener los valores. Las fórmulas siguen siendo las mismas de la anterior, que es la cohesión y el ángulo de fricción interna. ¿Hasta ahí venimos bien? Excelente. Y vamos, se los pongo para de última, para. Esperen un segundito, chicos, que más que nada no quiero volver a decirles todo eso. O quieren que le hagan un tipo repaso de lo que serían los ensayos. Cuando hablábamos, por ejemplo, que el suelo no falla, nos referimos. ¿Se acuerdan cuando siempre se le da un sigma admisible del terreno? Significa que ese es el parámetro, ese es el valor, o sea, cuando hablamos que no falla el suelo, significa que hasta esa cohesión o ángulo de fricción interna, hasta ahí es donde no falla el suelo, a eso nos referimos. Este vendría a ser el que nos faltaría ver a nosotros. El de compresión sifón final, ¿se acuerdan? Este es el único que decíamos nosotros que no es que tiene las dos tensiones, tanto la vertical como la de la tangencial. Este es el único que solamente vamos a ver lo que es la compresibilidad del suelo. ¿Cuán compresible es? ¿Sí? O sea, que directamente en este vendría a ser el más sencillo y el que menos problemas tiene. Este es el dibujito, o sea, este vendría a ser el aparato que es. Si se fijan, ahí tenemos la porción cilíndrica de suelo. ¿Sí? ¿Ven los dos relojitos? Eso es uno es el que marca el factor del aparato. Ese aparato tiene ese factor, a eso es lo que nos referimos con factor del aparato. Y en el otro marca la lectura, en el momento que rompe, que es lo que nosotros tenemos que calcular. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace en este? Lo único que se hace es la presión, tiene un relojito, porque uno es el aparato y el otro es la lectura. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Le ejercemos presión y vamos viendo a simple vista en el momento en que rompe. ¿Sí? Acá que es lo que les decía. ¿Qué es lo que tenemos entonces? En el momento que rompe tomamos como valores el diámetro de la muestra, la altura donde se produjo la falla, que ya les voy a mostrar el dibujito, el ángulo donde se produjo la falla, recuerden que siempre va a un ángulo, el factor del aparato y la lectura. Esos serían los dos relojitos que tenemos. ¿Se acuerdan que nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos el dibujo con los dos ejes, uno y otro, y siempre decíamos que para este lado van los sigmas, para este lado van los tau, ¿sí?
Cuando nosotros, por ejemplo, en el triaxial nosotros teníamos dos tensiones, sigma 1 y sigma 3. El sigma 3 era el confinamiento, ¿recuerdan? Cuando decíamos que a la vuelta de todo lo que es el terreno, o la porción de terreno cilíndrica que nosotros estamos analizando, le ejercíamos toda la tensión del terreno circundante. Ese era el sigma 3, o el valor de confinamiento. En este caso, recuerden que lo único que tenemos, vamos a hacer el sigma 1. O sea que nuestro dibujo, la única tensión que tenemos, nuestro dibujo va a salir desde la puntita. ¿Sí? Le voy a hacer el ejemplo de lo que es el práctico. Tenemos primero el factor del aparato, y ya les dije que el factor es propio de cada aparato, y se lo da como dato. Y cuando se saca, nosotros también se los damos, por supuesto, porque no estamos en laboratorio, vemos la lectura. Entonces esos datos les damos. ¿Cómo sacamos para la carga? ¿Qué carga sería? La PK, por el hecho de que nosotros la única fuerza que estamos haciendo es la P, de arriba hasta que rompe, por eso es la K, PK. Entonces, ¿cómo sacaba eso? Hacíamos la lectura por el factor del aparato. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Acá, ¿ven? Carga. ¿Cómo sacamos el valor? PK es factor por lectura, que eso se los damos como dato. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Acá, como dijimos, tensiones. La única tensión que nosotros vamos a tener, ahora buscamos nosotros cuál es la tensión, que en este caso va a ser sigma 1 o sigma último, porque es una sola tensión que tenemos acá, no tenemos otra más. En este confinamiento solamente hay una. En el triaxial es el que hay dos. ¿Sí? En esta solamente hay una. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la tensión? Como en todos los casos, hacemos PK, por ejemplo, ahí está la fórmula, PK sobre el área. ¿Qué área? La del cilindro. Como sacamos, como nosotros les damos, y sacamos, ven que acá está la rotura supuestamente, ven que la está ahí rotito, entonces sacamos nosotros el ángulo y la altura. Por supuesto que nosotros le vamos a dar esos dos valores. Entonces ustedes pueden sacar el área de ese cilindro. Entonces, para poder reemplazarlo en la tensión. El PK, que acabamos de calcular, que era el factor por lectura, sobre el área de este cilindro. ¿Sí? La altura, tienen que fijarse bien, la altura es la altura de la muestra. La altura HR es la altura de rotura, que esa es la que se utiliza. ¿Sí? Y después sacamos el área. Si no le llegamos a dar el ángulo, ustedes lo pueden sacar haciendo esto. ¿Sí? Alfa es igual, para sacar ángulos, ¿vieron? Para sacar el ángulo, alfa es igual al arco tangente de la altura de rotura sobre el diámetro. ¿Sí? Y acá nos vamos al gráfico. ¿Cómo sería el gráfico? A escala, por supuesto. Primero lo que hacemos, como sabemos que tenemos una sola tensión, en el eje de abajo van los sigmas. Entonces, ¿qué es lo que marcamos primero? El sigma 1 o sigma último. A eso es lo que nos referimos con sigma último, porque es una sola tensión. La marcamos. Acá, por ejemplo, ¿cómo sacaríamos el centro en este caso? Mira, Victoria, haríamos, acá no tenemos sigma 3, entonces haríamos sigma 1 sobre 2. Marcamos el centro y con el transportador lo ponemos, medimos esta cosa y directamente la trazamos. Así harías con cada uno de los casos, a eso me refería. ¿Sí? Sacás el centro, apoyás ahí y de ahí trazás. Apoyás en el centro, tomás esta medida hasta el sigma 1 o sigma 3 y trazás el semicírculo. ¿Sí? Así como se haría también en el triaxial. A eso me refería. ¿Hasta ahí vamos todos de acuerdo? Perfecto. ¿Cómo hacíamos entonces acá? Teníamos, por ejemplo, como dato, o ustedes lo sacaban al ángulo, entonces, desde el centro lo que hacemos es trazar 2 veces el ángulo alfa S. Lo trazamos desde el centro, 2 veces el ángulo que sacamos, y vamos. Es el momento en donde choca el semicírculo
con el ángulo 2 alfa, es donde nosotros directamente proyectamos para un costado uno y para abajo el otro. Entonces, gráficamente nosotros podemos abarcar el valor de, decimos tau alfa porque está esta determinado ángulo, sigma alfa y tau alfa. Lo sacamos a escala. ¿Sí? Eso es en forma gráfica. Ahora, si nos dicen cuál es la tensión máxima, la tensión máxima, si se pone a fijar, es hasta llegar acá. O sea que sería igual al radio. O sea, sería el radio, en este caso sería lo que es, ¿viste? Cuando sacas el centro. Sigma 1 dividido 2 en este caso. ¿Sí? Ahora vemos la forma analíticamente. No sé si se acuerdan que nosotros habíamos dicho cómo se sacaban esos valores con esta fórmula. No sé si la recuerdan. ¿Se acuerdan que cuando decíamos, no, en otros casos, cuando habíamos visto lo que es el círculo de Moore, que realmente ese más que nada lo estamos viendo en forma muy a grandes rasgos, sino como que solamente este es el único caso que nosotros lo vamos a utilizar. Para sacar la forma analítica, para decir los sigma, va a ser siempre la fórmula. Sigma 1 sobre 2 más la segunda parte que sería sigma 1 sobre 2 por el coseno de 2 alfa. Y para sacar el tau alfa sería sigma 1 sobre 2 por el seno de 2 alfa. Con esos dos valores directamente nosotros lo podemos comparar con lo que sería la parte gráfica. ¿Saben qué? De última, esto lo mismo subí otro Power que explicaba de dónde provenía todo esto, porque sé que se deben haber quedado medio tildados, pero en realidad, de la forma que nosotros sacamos los valores analíticamente de tau y sigma, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de monoaxial o triaxial y todo eso? A eso es a lo que me refiero. La forma de sacarlos es esta. La cohesión la sacamos con la misma fórmula que la venimos sacando antes, teniendo ya los valores analíticos de sigma y de tau, de acá arriba que sacamos, ya podemos sacar la cohesión. Y el ángulo de fricción interna viene de despejar de todos lados esta fórmula. No sé puntualmente cómo es que las fueron despejando. Tristemente lo vamos a poner así, es 2 por, entre paréntesis, por separado, alfa menos 45 y nos da el valor de algo de fricción interna. Pero no se preocupe porque en estos casos no las pedimos, ¿sí? Porque de última sería trazarla acá y que de última no se hagan problemas. En lo que nos interesa a nosotros son los valores de sigma y de tau, ¿sí? Miren que les quiero poner el otro power o les muestro más que nada todo lo que serían ¿qué prefieren ver los ensayos, más que nada los dibujos? Espérenme 2 minutos que se los pongo. Este es el que yo les decía que habíamos visto cómo se iban haciendo todos los suelos. ¿Recuerdan acá? Cuando decíamos nosotros que estamos abriendo a ver un punto dentro de un solo, de un punto dentro de toda una superficie. Nosotros tenemos distintas formas de verlo. Si se ponen en forma gráfica, ven que cada punto, esta es la parte ya teórica de dónde proviene esa fórmula. Ven que nosotros un punto, si lo hacemos nosotros en forma espacial, sacamos y tenemos tensiones en todos los aspectos, ¿ven? En todos los sentidos. Estas son fuerzas. Ahora, si le hacemos las resultantes, tenemos las tensiones. Para un lado, o sea, tenemos tensiones en todos los sentidos. ¿Qué es lo que directamente que se ve y qué es lo que va el círculo de Moore según Columbus? Que esas tensiones no en todos los casos van a ser iguales.
tenemos distintos tipos de tensiones, donde a veces hay una sola tensión, que sería el monoaxial que decíamos, donde una tensión es la única que es distinta a cero, y las otras son cero, o sea, están nulas. El biaxial o el doble es cuando tenemos dos tensiones, sigma 1 y sigma 3, en el caso del triaxial. ¿Recuerdan? Que ahí tenemos dos, tenemos sigma 1 y sigma 3. El sigma 2 no. Y por último tenemos el espacial, que sería donde las tres tensiones tienen valor. Acá cuando decimos lo del monoaxial, y a esto es lo que yo me quería referir. ¿Ven? Este es en el caso de lo que nosotros estamos viendo ahora, de cómo se desarrolla en el sin confinar. En el eje X tenemos las tensiones normales. Recuerdan que nosotros decíamos en el eje X, siempre ahora las vamos a llamar sigma. Las tensiones normales, ¿sí? Y en el lado Y tenemos las tangenciales. Se realizan a escala y ¿qué es lo que se hace? Se ponen los valores, en el caso de este es el sigma 1 o sigma último, a veces se lo llama por el hecho de que es uno solo. Sacamos el centro, el sigma 1 se lo saca, recuerden que es la fuerza P sobre el área, si es que no la tenemos o si no se las dan. Y el centro lo hacemos sigma 1 sobre 2. Apoyamos, ponemos el punto y trazamos el semicírculo. A nosotros nos interesa el semicírculo. Ya tenemos entonces ubicada ahí lo que sería la tensión principal y el círculo. A nosotros nos dan un ángulo. ¿Se acuerdan que decíamos a una determinada inclinación? 20 grados, 30 grados, nosotros se los dábamos, o si no, ¿se acuerdan que la formulita hace un ratito que para sacarlo? Arco tangente de la altura de rotura sobre el diámetro, ¿recuerdan? O nosotros le damos el ángulo a la que tienen que ustedes calcular, o ustedes lo sacan haciendo arco tangente de la altura de rotura de la muestra sobre el diámetro de la muestra. ¿Qué es lo que se hace? No se pone una vez el ángulo ese de inclinación que nosotros estamos buscando, sino que se lo pone dos veces. O sea, el siguiente paso es, desde el centro, ubicamos dos veces ese ángulo y lo trazamos. ¿Sí? Ahí es como proyectamos entonces sigma y tau alfa hacia los costados. Y acá abajo ves que se fijan que tenemos las tensiones sigma y tau. ¿Qué hacemos? Sigma 1 sobre 2 más sigma 1 sobre 2 por coseno de 2 alfa. Cuando decimos el tau es cero, por el hecho de que no hay tensión cortante, por eso directamente acá hay cero y se reemplaza, y se ve que está el segundo término, que es sigma 1 sobre 2 por seno de 2 alfa, y ahí sacamos los valores en forma analítica. Ahí estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Desde dónde provenían? Perfecto. Es tan complicado explicar en cierta forma cómo se desarrolla esto en forma virtual. Y ahora sí les pongo entonces la hoja 2, que es el repaso que estábamos haciendo. ¿Vieron que dice ahí? Tendría que ser este. Gráfica y analíticamente escala. Ese, más que nada, es el desarrollo si es que tuviésemos dos tensiones, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en el sin confinar es una sola. O sea que directamente acá no estaría el sigma 3, o sea, no habría sigma 3. Todo lo que dice sigma 3 estaría anulado. ¿Ven? Entonces, ¿cómo nos quedaría a nosotros? Primero lo que se hace es trazar el sigma 1, el centro, sigma 1 sobre 2, 2 alfa, trazando el ángulo 2 alfa,
Buscamos entonces el centro y gráficamente trazamos las proyecciones. Y analíticamente, ¿cómo hacemos? Para sacar el sigma es, ven que dice a 15 grados, y por eso ponemos sigma alfa. Sigma 1 sobre 2 más sigma 1 sobre 2 por el coseno de 2 alfa. Y el tau alfa sería, el primer término se anula y hacemos sigma 1 sobre 2 por el seno de 2 alfa. ¿Sí? ¿Se entiende, se entiende entonces de última cómo serían los 3 ensayos, cómo es la parte de cálculo? Estos dos ensayos, estas dos hojas se las subo a material de estudio, a material complementario, no me acuerdo cómo se llama, y le voy a hacer un ensayo de parcial, ¿les parece? Donde tengan, por ejemplo, resoluciones de esto, eh, o sea, exactamente lo que nosotros tomaríamos en el parcial, viendo estos 3 laboratorios, más el primer trabajo práctico, pues el de granulometría, estos, y el de trabajo práctico, y solamente nos quedaría entonces el último que es más que nada pasaje de unidades, que se lo voy a tratar de agarrar y explicar lo más fácil posible para que no tengan problemas. Quieren que le suba ahora, al menos sin el último punto, pero ahora un ensayo de parcial para que vayan pudiendo practicar. ¿Cómo se tomaría? Bien. Bueno, ahora se los subo. No sé si para los otros que no estuvieron se explicó en la última clase bastante bien, y de última cualquier cosa si no es jueves, si nos llegamos a tener virtual, les voy a hacer un resumen mucho más claro también de los 3 ensayos, desarrollamos lo que es el trabajo, o sea, el ensayo de parcial, ¿y les parece? El jueves si no llega a haber clases, les voy a tener preparado eso por las dudas. El ensayo de parcial y el repaso de estas primeras partes, por si llegan a sacarlo. Sería muy necesario que lo hagan, cosa que de ahí saquen las dudas. Porque ya la fecha de parcial ya está puesta, se puso para el 20, ay, no me acuerdo, ¿cuándo era, chico? ¿Alguno se acuerda? Para el 25, el 25. Nos habían pedido a los chicos que el 20 tienen un parcial de obras. Los que fueron, los que tuvieron la clase que se quedaron hasta el final nos dijeron que tenían un parcial de obras el 20. Si lo podíamos hacer el martes 25. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Nosotros, por ejemplo, siempre tenemos que tener pendiente de las materias que se toman parciales, pero que son del mismo año. Obra es de tercero, o sea que no lo vamos a sobrecargar con montones de cosas, por eso lo hemos pasado para el 25. Por eso, yo ahora les subo un ensayo de parcial para que lo puedan desarrollar, y o lo vemos después el jueves, después en algún momentito, o si no lo vemos acá y lo desarrollamos el jueves acá en forma virtual. ¿Les parece? Ok, chicos. Ya pudimos ver entonces y desarrollarlos a todos los del trabajo práctico ese, así que ya lo pueden largar si no. ¿Sí? Nos vemos el jueves, ya sea presencial o virtual. Nos vemos, chicos. Sí, 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 sí. Temprano en las notificaciones ahí se les voy a poner a la mañana cuando ya nos confirmen cómo se va a hacer si hay paro o no hay paro, les ponemos que la clase se desarrolla en forma virtual. ¿Sí? Dale.